Muy buenas. Bueno, soy Xavier Martínez y estoy aquí en la página de Formiento para participar en este Queda en Casa, Formiento Queda en Casa Fest. Em, el título del vídeo, que me parece que vos tiene que salir per ahí, si no vos sal, avisaime. Bueno, estoy viendo los comentarios y tal vamos, que me parecen per aquí, o sea que cualquier cosa decisme. Em, Eso, bueno, el título del vídeo que pues tiene que salir y música o poesía, ¿no? Porque, bueno, pues cuando Ignacio Gala me propuso hacer esta actividad, que demanda un título y no lo mandé. Y entonces él puso este título así como general y hacía gracia precisamente en cuenta de hacer lo que, digamos, se espera de mí, eh, que sería, pues, hablar sobre música o, no sé, hacer un concierto o lo que sea, ¿no? Pues hacer algo un poquitín diferente, ¿no? La verdad que tenía ganas de preparar una charla sobre algún tema, bueno, sobre algún tema, qué sé yo, relacionado con la literatura asturiana o así, pero no sé si vos pasa a vos también, pero yo en esta cuarentena la verdad que no tengo mucha gana de... No es que no tenga mucha gana, pero que me falta concentración, ¿no? Igual y porque estoy jugando a la PlayStation una media de 3 horas al día, pero bueno. Lo que sí que estoy haciendo en esta cuarentena, o para lo que estoy aprovechando, que yo una cosa que ya venía haciendo de antes, pero que digamos que, bueno, pues esta ocasión ya muy, muy buena, eh, y escribir prosa. Que yo una cosa que me lleva interesando ya un tiempo, bueno, yo soy lector, vamos, como lector prestaba mucho la prosa, evidentemente, y, y entonces sí que llevo un tiempo eso, queriendo como experimentar con este tipo de formatos, ¿no? Que requieren, pues evidentemente, mucha más, bueno, igual no sé si, igual no es evidente para todos, para mí es evidente, que requieren una preparación mayor que la de la poesía, ¿no? Que hay una disciplina, un trabajo, tal, bueno, en fin. Entonces, la cuestión, que llevo un tiempo ya escribiendo prosa, escribiendo relatos y alguna cosina más. Eh, y pensaba leeros, si os parece bien, un relato con el que el año pasado eh, gané el concurso, bueno, no, perdón, quedé accessit, me parece que del premio de cuentos por oficialidad del Concello de Vimenes. Este cuento que escribí, bueno, el mío amigo y escritor y matemático Saúl Lefeborel dice que todos los cuentos que escribo tienen que ver con hombres a los que visiten mujeres extrañas, eh, que lloren y que a la fin acaben comiendo algún tipo de subproducto del pitu, ¿no? Y bueno, sí que es verdad, o sea, sí que es verdad, esto seguramente venga un poquitín de Salinger, en fin, bueno, no os digo más. El título llámase, vamos, el título de este relato que os voy a leer, bueno, esto va a ser muy pesado, muy largo, pero bueno, yo creo que está bien para rellenar así un tiempín de estos que tengáis valeros en esta cuarentena, que parece que ya tan difícil de llenar y tan fácil de escaecer el tiempo, ¿no? Al impar. Bueno, el relato que vos decía llámase La nieve nun ye blanco y el cuervo nun ye prieto. De algunas cosas, por embargo, sí lo son. Y bueno, pues tiene 10 páginas, así que yo creo que va a llevarnos un cachín. Eh, yo voy a intentar leerlo así con seliquino para que parezca un podcast y ya está. Podríamos arreglar la escena como sigue. A un llauto y yo, un músico nacido en una ciudad del centro inmenso de Rusia que está acabante de sufrir de aquel desengaño profesional. Del otro, un televisor prendido y silencioso. Los altos torruxones de un equipo de música. Un tablero que fai mesmo de mesa de comedor que de escritorio y una estantería llena de libros parcialmente lleíos. Podría decirse que la escena tienda que murnio, nostálgico seique, y no voy a ser yo quien lo niegue. Tampoco no tiene mucha importancia. También podría decirse que la escena estaba desequilibrada, porque yo ya era el único objeto que enfrentaba aquella densa red de productos culturales. La casa estaba puerca,
y el suelo estrau de ropa sucio, chaqués, trajes cruciaos, camises blanques y un smoking, lo cual yera en forma pintoresco, como soy a admitir agora. Atalanto que a mucha xente el cuadro y parecería deprimente. Sí que así, nese inte sentíame vivu y en control total de les coses múltiples que se mecen no universo. Ah, escaecía mencionar que andaba per aí también un piano de pared. Non yera ningún sepulcro musical, como podría pensase, nin rellumaba de manera sospechosa. Namás yera un piano de pared, nin muy bono nin muy malo. Yo siempre pensé que si piano yera de color prietu, aunque nos caberos años entamara de catame de algunos matices vinosos, blanquecinos y oscuros. Enriba el instrumentu taba, dicho sea de paso, entre tickets engurriaos y papelos de chicles, la mio colección de demonios, trasgos, demónganos y diaños, figurines colloraes que atroparan los establecimientos folclóricos de extremaos países cuando pasaba perende, en antes del gran esmorecimiento. De la misma manera que mi padre collechaba elefantes de marfil, de xade o de resina, aunque él nunca non viera ningún elefante de verdad. Esto ye, por amor d'una llexera vocación d'antroxo. En cualesquier caso, yo contaba escapar de esa llaceria de casa, mudarme a Islantilla, provincia de Huelva, y dexara de ver los meses caberos. Quizás y escribiría una notina a Rosario, la mio casera, diciendo que podía quedar col piano y les estatuines. Non yera mala paisana, pero tenía un acento inidentificable que me daba perceguera. Ello ye que yeren los primeros días de marzo, cuando remata la temporada de conciertos nesta despreciable ciudad de provincias. Allá estaba yo, sentado ente el piano, silencioso y fundido en un esmorecimiento. Los contornos se dilíen y descubríame de sópitu pensando, de mientres munches hores en conceptos peculiares, como xixilografía, que el lle era da Yuri. Yo quería pensar que la xixilografía yera la escritura muy silenciosa, una mena de escritura invisible que se fai col cuerpu o con delles circunvoluciones cerebrales o con coses que aprucen cuando un camina pela cai. Yo non lo facía. Como el sistema simbólico que un vieyo y venciu Rousseau desendolcara en Xinebra pa falar consigo mesmo de les plantes que topaba cuando calellaba pelos xardinos del palacio. Pero, a poder ser, en sin plantes. Sabía, dicíame sentau naquel banquetu cuasi escadrilau, masuñándome la barba colos deos roxos pol amor de les patates frites que taba acamante de comer, que la sigilografía era verdaderamente el estudio de los cuños en documentos oficiales y secretos, lo cual, bien pensado, tiene bastante que ver con la escritura sigilosa, o al menos acuñada, pero pese a todo ello, non yera a deixar de imaginar cómo se diría esa escritura de las cosas imperceptibles. Y taba, como decía, nun esmorecimiento de los míos cuando sentí el timbre. A lo primero pensé que da quien picara en el piso vecín, pero la repetición del soníu, arriendes de cierto talento musical na manera de picar, fixo que intuyera que diba impominau a min. Tresllonvé el cumal de ropa sucio que taba en suelo y abrí la puerta de casa. El que calcara en el timbre de casa ya era un neño repeinau de 8 o 9 años. Diba vestíu con camisina de cuadros, abrochada hasta el pescuezu, xersei collorau de puntu, pantalones de pana y kickers. Miraba pa min con serenidad y feo supi que dibemos llevanos razonablemente bien. Por embargo, la que entamó a falar foi la paisana mayor que taba a la derecha del crío. Bones noches, dixo la señora. Llevaba el pelo roxo y les celles prietes y vestía la moda de la ciudad de provincias, aunque de cuando en vez pudiera parecer la moda de un lugar desconocido. Con la su mano izquierda tenía por un pitu muerto. El conxunto poseía un aire muy fino, y el pitu punxere ni una caperuza alrededor de la cabeza. Quién sabe si por respeto dica min o dica al pitu. Sí, retruqué yo, non tan extrañau como debiera. Por supuesto, dijo ella rápidamente. Y el neño y la paisana empecipiaron a reírse liquino. Como si otra vuelta triunfara, una chancia ya vi ella. Los dos mirábanme muy fixo, confiando el que el chiste me incluyera en una suerte de club. Parecían conocerme dai tiempo, y nos huellos del crío había da que asemellado a la compasión. Matelu con mucho procuru, por nun chiscarles parees col sangre, dijo el crío, y yo asentí porque tampoco non esperaba menos d'aquella visita, pero la abuela chascó la lingua. Non esmolezas al señor con eses baballaes, Fernando, respondió en sin mucho enfotu. Creo que mos equivoquemos de puerta. Vive aquí Xoxe Luis García Martín? Y que traemos este regalo, un pitu de calella. ¿Tú qué crees que xinta da vezu? Yo ta rezo que sían las añes precocinaes. Rusé, quedo muerta nada más con pensalo. Con la falta que fai a un poeta un bon pitu de calella. Martín vive en el piso de enfrente. Uy, no sé si me salté un cacho.
No, bien, todo bien. Martín vive en el peso de enfrente, pero agora está de viaje. Creo que en Venecia o en Estambul quizás, dixi. Y era estrictamente cierto. Puedo guardar yo el pitu en congelador mentes que vuelve y non. Non va a ser molestia ninguna. Cuasi será como un favor que me fagan vustedes. Entós la paisana, que desconfiaba, tensó daqué el músculo del brazo, como si tuviere contener les ganes de apartar l'ave muerta de la mio vista. Si casi nunca nun perdió la sonrisa. Bueno, quieren pasar a tomar daqué? Hai tiempo que non tengo compaña, dixi. Los visitantes non retrucaron nada, sino que entraron con mucha naturalidad en piso. Cuando ya estaba enfrente a la pila de ropa sucio en suelo, el neño, Fernando, nun la vio, y si casi saltóla con gracilidad. La abuela, por embargo, dixo, que original, pero tenía un punto malicioso en los huellos. Yo soy Aeropaquita. Y es que, no sé si falta aquí un cacho. Ay, madre, igual estoy usando una versión que no llegue. Ah, no, todo bien, todo bien. Confirmamos que todo bien. Qué original, pero tenía un punto malicioso en los huellos. Yo soy Aeropaquita, por cierto, y no te rías, no me riera, porque hay un nome que viene del aerópago de Atenes y del juez del notable tribunal aeropagita San Dionisio, quien en sintiendo la crucifixión de Xuasus vio un eclipse solar y dijo, o Dios está doloriento o ye que tapa portar la fin del mundo, pero en griego, y que feo fue convertido por San Pablo, según se relata en Fechos de los Apóstoles 17, 33, 34. Otra mano, este y el mione tu mayor, Fernando. Yo soy tú y es Roser Vilanov, cortó Maero Paquita, un notable director de orquesta, aunque na Huespa non sian quien aprecialo. Yo encollí los costazos y marmurié de qué, pero me daba noxo que la paisana supiera tanto de min en sin saber yo nada de ellos dos. Con en vez de corregir el estado de les coses, miré alrededor y esto foi lo que vi, o mellor, lo que tengo acordanza de ver. Fernando ya estaba sentado en sofá, justamente enriba del mando de la televisión y de una caja de aspirines, en el extremo de la habitación opuesto a la esquina donde estaba el piano. Los pies colingaban en sin tocar el suelo, y el niño miraba esos kickers con mucha seriedad. Si casi, coime, un tenía la impresión de que aquel guaje era plenamente consciente de que tenía un mando de televisor apretado sobre la ñalga izquierda. Y era un bon rapaz, de eso te fixo, pero no podía sacarme de la cabeza el su inexplicable paecío colpitu que la abuela quería entregar al meu vecino. De la abuela, que seguía al pie de la pila de ropa, rescamplaven en sin duda des llargues uñes de shell. Quizás otra persona consideraríales inapropiadas para una señora de la soledad, pero a mí parecíanme fresques y divertides, y eso que les uñes extraordinariamente llargues molestenme da vezu, lo cual con toda probabilidad se debe a la mi formación pianística, que desixe llevar les uñes muy curties para que non rinchen el teclado, por lo cual la pureza digital suele parecerme necesario. Verdaderamente pienso que hay algo más escuro y pronuncio na mi mente, o mellor, escribo pentemedias de la xixilografía na mi mente palabras como confesión, liercia o secreto. El neño, por cierto, también llevaba les uñes aquel llargues pa un rapacín, aunque ye verdad, acordábame a mí mismo, dentro de un mini esmonecimiento, que los neños acabantes de nacer tienen unes uñes llargues y horribles y puntiagudes, como si quixeran esguilar la primer superficie que toparen en saliendo de la barriga de la madre. Aeropaquita, con la mano derecha, la izquierda tenía polpitu, facía como que tocaba un piano invisible na su pierna. Que me maten si eso non ye un xesto evidentemente perverso. Al tiempo que yo estudiaba esos uñes, ella miraba la mi colección de demonios na estantería. Asina, les miráis de nueso conformaban una rede extraña. Yo miraba pa ellos dos con interés, el neño miraba pa sigo mesmo, lo que ye lo mesmo que dicir que miraba para nada, y Aeropaquita observaba intensamente les figures de demonios, trasgos y diaños que yo mercara nos meus viaxes per distintos países. Oi, Rusé, tienes una colección bien tienra, dixo la vieja. Préstame velos al revisgo cuando estoy per casa o cuando me siento en el piano, pero vaya adxetivo más inusual para referirse a un demonio. Bueno, en realidad lo tienro ye la to necesidad de ellos. De xuro que pienses que ye preferible un pianista demoníaco que ningún pianista, ¿verdad? Eso retrucó a Aeropaquita, y a mí esos pallabres apavoriáronme, aunque tampoco non yera cosa de dicir nada, porque non me faltaba razón. En todo caso, la vieja tampoco non esperó por la respuesta, sino que pisó la ropa sucia y entró na habitación. ¿Acaso non lle digno dar llavanza al adorar daqué? Entrugué yo a la paisana, en sin pensarlo mucho. Y sentín ese entre la voz del neño tras de min, que retrucó muy tranquilo. Caro, pero más val todavía el nun al llavar nada. Yo volvíme pa mirarlo en sofá, pero el neño ya estaba otra vegada concentrado en esos kickers, que, por otra parte, yeren bien guapes.
A Fernando y a mí prestábamos mucho los conciertos dirixidos por ti, Rusé. Non mos perdimos ningún. A que non, Fernando? Intervino Aeropaquita, que parecía perversamente satisfecha co caldu que tomaba la conversación. Non, güelita, ningún, retrucó el neño. Pero a les veces asina suceden les coses, Rusé. Un día y es un director reputau que calella per todos los países desarrollados y dirixe orquestes y merca figurines colloraes y el día siguiente tas en casa en sin un mal pitu con que llenar el butiello. Y un dicir, pero quizás esti cambeu nun sia pa mal, Rusé. Has miralo asina, en sin crueldad. Eso ye muy importante, nun ser cruel contigo mesmo. Dígotelo yo que soy muy aficionada a la huespa. Soy fundadora, más bien. Diva a lo primero a la filarmonía, pero aquel non acababa de funcionar. Asina que delles persones entruguémonos, en sin abandonar la seriedad, que era lo que necesitaba esta ciudad, que ye honesta y excelente. Y feo decidimos que habíamos refundar la orquesta. Como ningún yera músico nin sabía mucho de música, a mí préstenme Brahms, Sibelius y delles bandes sonores, contactamos con xente del este. Siempre quedáis muy guapos dentro de un smoking, y además generáis una admiración inconsciente y un miedo inconsciente. Debe de ser polo soviético. Y rebaixáis el color cetrino de la orquestra de una ciudad de provincias escura y humilde, pero en sin duda talentosa. La cosa ye que darreu abandonemos la filarmonía. Después de los conciertos, esta élite que te digo, de la que yo formaba parte, paraban un mesmo chigre de orixe y gastronomía vagamente alemanes que taba y ta delante del auditorio Príncipe Felipe, y yo también paraba ya, caro, y cuando entraba miraba con desesperación, quizás sería mejor decir con un envidiable sentido del humor, los pies de los parroquianos, pues aunque todos los presentes yeren inicialmente distintos no que fai a abrigos, xilecos, faldes, etc., yeren los zapatos los que podrían extremar a ricos de peones, a guapos de feos, a dominicos malignos, de franciscanos somorguiaos nel satori. Y para mi desgracia o delectación, comprobaba da vezu que todos los zapatos, también los míos, y por tanto todos los pies, y por tanto todos los celebros, y por tanto el mundo o los mundos, yeren idénticos. Y eso facíame matame de la risa, o matame y ya. Víanos a los fundadores de la Huespa, como trasgos collorados de cerámica, xintando bratwursts tembloroses al estantes de la noche y bebiendo cerveza de un monasterio bávaro, y dábame gana de prender el monte. Si casi, ¿quién iba a imaginar el lugar donde estamos agora? Aeropaquita dixo este discurso con daqué furia, pero a las contra de lo que pasa da vezu non sentí vergoña allena, sinón una cierta paz. ¿Queréis que vos guarde el pitu, entós, entruguellos? Ah, sí, respondió Aeropaquita, y ya no me quedaba ninguna migallina de aquello que yo tomara por precaución, no que falla el futuro de la carne, o mieu, o severidad, y que ya era más bien coquetería. Pero habrá que lo esplumar y quitailes coraes seique. ¿Importaríate facelo tú, Rosé? Con estas uñas non soy quien. Marché para la cocina y la vieja entrugóme por cuarto de baño, pero non fue. Empecipí a esplumar el pitu. Aunque Aeropaquita me daba el yombu dende la puerta del salón, yo sentía que ella estaba efectuando de aquel asemellado a una vigilancia sobre la mioxera. Estaba llendándome, y tengo que decir que en ese momento yo no sabía muy bien dica onde. Pensé en es llames eternes, y también pensé en es llames eternes que por alguna razón son prietes o cuasi prietes, o extremadamente azules, devorando el auditorio Príncipe Felipe. Y también pensé en es llames eternes que nun turren, y na combustión eterna de los abrigos de bisón, ya imaginé el pitu que tenía entre les manes rustiéndose en ese mundo de llames azulaes con un lixeiro arrecendor a gas, y non supe muy bien qué pensar. El guaje, en algún momento, se sentara ante el mío piano de pared y entamara a tocar una de las versiones de la Pavane pour un infant de fund de Ravel. Pero yo consideraba una obra exquisitamente amateur y que él interpretaba con mucho procuro. Y era lo que yo tocaría en una situación como esa, si se me ocurriere. Decatéme de que el piano, cuando el niño empencipió la so pieza, sí que parecía un sepulcro relumante, y decatéme también de que todos los colores que creyera apreciar el instrumento en antes de la visita del niño y la abuela no hieren más nada que matices del asqueroso color prieto de los arcones de pino. Los demonios seguían en riba del instrumento, amatagados entre los papeles engurriados de chicles, pero observándome pese a todo. Sentado ante el piano y alleno a la so condición mortuoria, Fernando susurriaba, como faen los músicos de jazz mientras improvisen los solos, aunque el so tipo de susurrio, evidentemente, no tenía nada que ver nin col jazz nin con la música, sobremanera porque yo lo percibía al través del so pescuezu. Todos los dos, el neño y Aeropaquita taben de espaldes a min, pero víalos en sin problema. Eso fixo la situación más cómica, de alguna manera. Entonces la abuela volvióse y mirándome con sorna dixo: «Mira, Rusé, esto ye verdaderamente peculiar». «El qué?» «Vas velo agora. Fernando,
¿Hay un Buda entre los perros? Entrugó Aeropaquita elevando la voz, y dende el piano, en sin dar la vuelta nin deixar de tocar la pavana de Ravel, el sonieto empecipió a glayar. Guau, 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 guau. La vio y rióse y yo rime, creo que con sinceridad. Torné a mirar pa'l pitu, que ya tenía la mitad de les plumes arrincaes. Yo ya era consciente de que el animal había paecer, pasinente pasu, más humano. Y si casi, la so desnudez abultábame, por decirlo de alguna forma, y es muy importante que se entienda que digo esto por decirlo de alguna forma, pero que non yera sina, monstruosa. La nieve, atalantaba yo, nun ye blanco, y el cuervo nun ye prieto. Y aunque de algunas cosas, por embargo, sí lo son, yo no sabía a qué categoría pertenecían aquellas que me daban medrana. Si los demonios colloraos y el pitu, humanamente transparente, no hieren ni colloraos ni transparentes, se verían iguales. Todavía no quitar al ave la caperuza que llevaban a tiesta, cuando aportaron hasta mí de ellas notas del piano que me emocionaron sobremanera. Limpié los huellos con la manga de la sudadera y achisbé el conxunto de Aeropaquita y Fernando. La abuela, apoyada con elegancias contra el marco de la puerta. El niño, calcando delicadamente en los martirios del piano. Aeropaquita parecía pensar que aquello ya era un espectáculo destinado a min, pero Fernando estaba escaecido de sigo mesmo da fecho. Quitei entós la caperuza al pitu, y sospeché que iba costame en forma metelo en conxelador. En sin volvese, la vieja indicóme onde estaba el cuchillo para abrir el pitu y garrai les coraes. Y yo imaginé les coraes como una variante más de la sigilografía. Imaginé el intestín del pobre pitu monstruoso como un cuño impreso en una carta invisible que me enviaba un misterioso príncipe alemán, y temí por la mi integridad física, y también pensé que con dificultad iba a lograr yo caer más bajo. Y esa ya es la fin del cuento. Espero que vos enteraréis de algo porque yo un cuento un poquitín misterioso, creo que por defecto de la escritura, no por nada del cuento. Si tenéis alguna entruga, convido vos a facela. A mí la verdad que está prestándome por la vida, nada más aunque sea por vestirme de persona y poner camisina. Y, y si no tenéis ninguna entruga, pues más nada, dejo vos. Eh, Espero que teáis todos bien, que vos cuidéis y un abrazo fuerte a todos. Hombre, mira quién saluda al final. Bueno, tenemos una visita. Bueno, mozos, dejo vos y cualquier cosa tenéisme por aquí. Un abrazo a todos, cuidaos.